Buen día, mi nombre es Carolina Rodríguez Quiñones, soy alumna de la maestría en Ciencias Biomédicas en el estado de Zacatecas y a continuación les voy a hablar sobre los efectos anticancerígenos de extractos de Rosmarinus officinalis. Primero hablemos del cáncer. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad en la que algunas de las células del cuerpo crecen sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Estas células pueden formar tumores, los cuales pueden ser cancerosos o no, pero los tumores cancerosos se diseminan o invaden los tejidos cercanos y pueden viajar a lugares distantes del cuerpo a través del sistema sanguíneo o linfático para formar nuevos tumores, un proceso llamado metástasis. Algunos de los rasgos fundamentales de las células cancerosas son su mayor capacidad proliferativa y la disminución de las capacidades apoptóticas. Las células normales controlan la producción y liberación de factores de crecimiento, los cuales regulan el crecimiento y la proliferación celular, asegurando la homeostasis de la célula. Por el contrario, en las células cancerosas, estas señales se desregulan y por lo tanto se interrumpe la homeostasis dentro de la célula. Alternativamente, las células cancerosas pueden señalar a las células vecinas normales, dando como resultado mutaciones o alteraciones en las vías de señalización, y estas alteraciones estimulan la liberación de factores de crecimiento, los cuales regresan a las células cancerosas, lo que aumenta su proliferación. Hablando de la importancia que tienen los productos naturales, sabemos que el papel de estos como fuente de remedios ha sido reconocido y utilizado desde la antigüedad. Hoy en día los medicamentos derivados de productos naturales todavía hacen una enorme contribución al descubrimiento de medicamentos en la actualidad. Las plantas en general se han utilizado para una gran variedad de propósitos, como en medicina, nutrición, en saborizantes, etc. Y se han descubierto muchos agentes farmacéuticos seleccionando productos naturales de plantas, como por ejemplo el etopósido quimioterapéutico aislado de la planta de mandrágora, y el paclitaxel y docetaxel, aislado de la madera y la corteza del árbol Nisaceae, y los cuales se emplean actualmente con éxito en el tratamiento del cáncer. Las plantas de la familia Lamiaceae, que se cultivan ya en todo el mundo, se utilizan como hierbas culinarias y medicinales y se estudian ampliamente como fuentes de antioxidantes naturales, ya que están enriquecidas en polifenoles, y debido a su potente bioactividad y su baja toxicidad se han convertido en ingredientes útiles en la medicina alternativa complementaria. Una de estas plantas es Rosmarinus officinalis, la cual es mejor conocida como romero, y esta puede usarse como planta ornamental y medicinal. Sus propiedades biológicas se le atribuyen a sus diferentes compuestos bioactivos que pertenecen principalmente a los ácidos fenólicos, flavonoides, diterpenoides y triterpenos. Estos compuestos se han identificado en diversos artículos por mostrar efectos hepatoprotectores, antimicrobianos, antitrombóticos, diuréticos, antidiabéticos, antiinflamatorios, antioxidantes y anticancerígenos. Este último, que es el de importancia para nosotros, recientemente ha tomado relevancia por inducir efectos inhibitorios sobre el crecimiento de las células de cáncer de mama, de hígado, de próstata, pulmón y leucemia, como vamos a ver más adelante. Cabe mencionar que los fitocompuestos obtenidos de aceites esenciales de Rosmarinus officinalis más reportados y que se encuentran en mayor proporción en un extracto de romero incluyen a los ácidos cafeico, carnósico, clorogénico, oleanólico, rosmarínico, ursólico, al alfa-pineno, alcanfor, carnosol y rosmanol. Como objetivo de la presente revisión, fue recopilar evidencia de los estudios que han utilizado extractos de romero y cuyos fitocompuestos muestran efecto anticancerígeno, así como los mecanismos de acción que han sido reportados. Empezando con los efectos anticancerígenos del extracto crudo de romero en varios tipos de cáncer, no voy a mencionar artículos de cada tipo de cáncer para que no se extienda mucho, únicamente voy a mostrar algunos ejemplos y les explicaré de manera muy general centrándome en el punto que me es de interés. En este primer artículo se evalúa el efecto antitumoral del extracto de romero en células de cáncer de colon de dos líneas celulares diferentes, estas dos que tenemos aquí. Esta gráfica nos muestra la inhibición del crecimiento de las células de cáncer de colon después de un tratamiento con el extracto de romero a diferentes concentraciones. Vemos cómo disminuye la viabilidad celular de manera dosis dependiente. En este caso, fue mediante el mecanismo de escisión de PARP, la cual es una proteína que se activa al ser escindida, lo que conduce a la reparación del DNA, y si la célula no es reparable, induce apoptosis. Por lo tanto, PARP escindida es un indicador clave de apoptosis. En este otro artículo, se evaluó el efecto del extracto de romero en células de cáncer de pulmón de la línea A549. Podemos observar una inhibición de la proliferación celular debido a la exposición de las células a diferentes concentraciones del extracto y de manera similar una reducción en la supervivencia de estas células expuestas al extracto de romero. Esto mediante el mecanismo de escisión de PARP, el cual se encuentra sobreexpresado con el tratamiento del extracto de romero. Y de manera similar, la exposición de las células a 50 microgramos por mililitro del extracto redujo significativamente los niveles de AKT
mTOR y P70S6K fosforiladas, las cuales participan en la síntesis de proteínas, en el crecimiento celular y controlan varias funciones celulares como la multiplicación y la supervivencia celular, y comúnmente se encuentran sobreexpresadas en líneas celulares de cáncer. Y en este caso el extracto de romero inhibe su expresión, ayudando a la disminución de la proliferación y supervivencia celular. En los efectos anticancerígenos de los principales compuestos del extracto de romero, tenemos al ácido rosmarínico, para el cual en este artículo se evaluó su efecto en la inducción de la apoptosis e inhibición de la proliferación en células de cáncer de colon. Estas últimas barras representan al ácido rosmarínico y podemos observar que a diferentes concentraciones disminuye la proliferación celular en un 70-75% y aumenta el porcentaje de células apoptóticas de manera significativa. Esto mediante la expresión de la proteína ERK fosforilada. Vemos cómo el ácido rosmarínico, a comparación del control, redujo los niveles significativamente de la proteína ERK fosforilada, la cual juega un papel crítico en la proliferación y supervivencia celular, y que se activa con frecuencia en este tipo de cáncer. Para el ácido carnósico tenemos este artículo en el cual se evaluó su efecto en la muerte celular por autofagia a través de la inhibición de la vía AKT-mTOR. Como podemos observar, el ácido carnósico, a diferentes concentraciones y diferentes tiempos, aumenta la muerte celular y disminuye el número de células viables. Esto mediante la sobreexpresión de la proteína LC3, la cual es una proteína que está relacionada en el proceso de autofagia. Y por otro lado, la exposición de las células al ácido carnósico inhibe la fosforilación de AKT y mTOR a partir de las 12 horas del tratamiento. Y como mencioné anteriormente, estos participan en la proliferación y supervivencia celular. Para el ácido cafeico, este artículo evalúa su actividad citotóxica en células de cáncer de mama de la línea MCF7. Aquí tenemos una curva dosis-respuesta basada en el tiempo, donde las líneas roja y verde representan al ácido cafeico y vemos cómo disminuye la viabilidad de las células expuestas al ácido carnósico a diferentes concentraciones. En este caso, mediante la expresión o la sobreexpresión de los genes P53 y P21, los cuales, en el caso de P53, es uno de los más importantes genes supresores de tumores, por el que al estar expresado o sobreexpresado ayuda a controlar la división y destrucción de las células, y P21 es un inhibidor del ciclo celular implicado en procesos de detención celular y apoptosis. En relación al ácido clorogénico, este artículo evaluó su efecto en la inhibición del crecimiento de las células de cáncer de esófago de esta línea celular. Podemos observar una disminución significativa en la formación de colonias y en el número de células y migración celular de manera dosis dependiente. En estas gráficas podemos observar los niveles de las proteínas BMI1 y SOX2, los cuales se encuentran disminuidos a comparación con el control. Cabe mencionar que BMI1 es un oncogen, el cual al ser inhibido puede inhibir la proliferación celular, en tanto que SOX2 es responsable de la capacidad de crecimiento de células madre tumorales, e igualmente al estar inhibido ayuda a la disminución de la migración y el número de células. Entonces, para resumir, el extracto de romero y sus principales fitocompuestos pueden usarse para modular vías de señalización que pueden conducir principalmente a la inducción de apoptosis, disminución de la supervivencia y proliferación celular, como por ejemplo en el caso de la inducción de apoptosis. Los mecanismos principales es mediante la escisión de PARP y la regulación de los genes P21 y P53. En el caso de la disminución de la proliferación y viabilidad celular, la vía más común por el cual estos compuestos tienen su actividad es mediante la inhibición de AKT, mTOR y P70S6K. En conclusión, tenemos que el extracto de romero y los fitocompuestos extraídos de Rosmarinus officinalis, como son el ácido rosmarínico, carnósico, cafeico y clorogénico, inducen apoptosis y disminuyen la proliferación celular en líneas tumorales de mama, próstata, colon, piel, pulmón, ovario, hígado, estómago y esófago. Gracias.